Hola, hoy vamos a ver el protocolo de cómo resolver un circuito en serie de corriente continua. En este caso van a ser con fuentes en oposición, pero este protocolo lo deben utilizar para todos los circuitos que tengamos de estas características. Y les iré diciendo en la medida que vayamos avanzando cómo se van resolviendo los otros. Pero estos circuitos se resuelven siempre con el mismo protocolo. Tenemos un circuito acá de dos fuentes de alimentación. Si ustedes observan, E1 con respecto a E2, los positivos, si ustedes hacen el sentido de E1 a E2, el sentido de circulación de corriente, van a encontrar que los positivos se chocan. Si hicieran a la inversa, E2 va a ver el positivo de E1. Esto significa que esas fuentes no están en serie, están en oposición. Si estuvieran en serie, cuando hago este recorrido o a la inversa, me voy a encontrar con el polo opuesto. O sea, si esta lo tuviera al revés, esta fuente de alimentación E2 estuviera a la inversa, el positivo estuviera abajo, cuando yo circulo, hago el sentido de circulación, acá me voy a encontrar con el negativo. Y a su vez E2 va a continuar y se va a encontrar con el negativo de E1. Eso implica que eso sería serie. En este caso, los positivos están viendo y los negativos también. O sea, diríamos que si no estuvieran los elementos resistivos, nos encontraríamos con que estas fuentes están en paralelo. No están en paralelo, están en oposición porque están en una malla de un circuito cerrado. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo lo calculamos? Nosotros para calcular cuando hay más de una fuente tenemos que volcar todo a una fuente. Por eso habíamos visto al principio qué pasa con fuentes en paralelo, con fuentes en serie, etcétera, y en oposición. Bueno, en este caso lo que hacemos es tomar una de las fuentes como referencia. En mi caso yo siempre tomo la que tiene el número más bajo, en este caso es E1, y a partir en forma arbitraria marco un sentido de circulación, que en este caso es de E1 hacia E2. Una vez que marqué el sentido de circulación, marco las polaridades teniendo en cuenta que donde ingresa a la resistencia la corriente la vamos a marcar con el símbolo positivo y por donde sale es el símbolo negativo. Y así en todas las demás. Una vez que marcamos, siempre estamos hablando de hacerlo en el mismo circuito que tenemos originalmente. Una vez que lo marcamos, le marcamos también las caídas de tensión que corresponde a cada uno. Normalmente las caídas de tensión las tenemos que marcar con la B corta mayúscula y la resistencia que corresponde. En este caso tenemos R1, BR2, BR3 que corresponden a sus respectivas resistencias. Otra forma de marcarla es quitando la R, B corta y 1, lo van a encontrar en muchos libros, también son caídas de tensión. Al contrario de las fuentes de alimentación que se marcan con la letra E de energía. Y vuelvo a repetir, muchas de las fuentes de alimentación las van a ver que también tienen la B. Bueno, eso es tema de autores, pero lo que corresponde es esto. Y al menos en nuestra materia lo vamos a ver así. Una vez que marcamos marcamos el sentido de circulación, que en este caso es arbitrario, y las polaridades y marcamos las caídas de tensión, armamos un cuadrito parecido a este, donde no vamos a tener ni E1 ni E2, porque en este caso lo voy a poner para que se vea la diferencia entre fuentes, pero van a ver después que haberlo puesto no tiene sentido, es simplemente acordarse que hay tantas fuentes y hay que evaluarlas. Lo que sí tiene que estar siempre es, a la izquierda se tienen 4 elementos en la columna de la izquierda. ¿Cuáles son? La tensión, la corriente, la resistencia y la potencia para todos los componentes. En la siguiente columna, la de la letra T, es de totales. Normalmente los totales se refieren a qué cosa, a lo que entrega la fuente equivalente que vamos a calcular. Bueno, E1 y E2 dijimos que corresponden a la fuente, acá vamos a volcar los valores que correspondan, y después sí, esto siempre tiene que estar, es de R1 a R6, todos los resistores que tenemos nosotros habitualmente en ese circuito que estamos calculando. Una vez que tenemos eso, volcamos los valores. Volcamos en la fila de las R y abajo de cada resistor el valor
en unidades de cada uno de ellos. Fíjense que hay uno que es R6, que es el más grande, que normalmente está con una M mayúscula. Cuando tiene una M mayúscula, acuérdense en que son múltiplos, en este caso es megaohm. Cuando tienen una M minúscula, son submúltiplos, que sería miliohm si tuviéramos ahí, nada que ver con la numeración. Observen que en tensiones, en la fila de tensiones, tenemos a E1 con 9 volt y a E2 la marqué con menos 18. No corresponde haberlo marcado así, porque la fuente está normal. Lo que sí lo pongo para saber que esa fuente, recordarme que esa fuente está en oposición. Por eso lo tengo marcado, pero en sí son 9 y 18. Bien, una vez que está todo armado, lo que tengo que ver ahora con qué valor de fuente voy a entregar. Cuando las fuentes de tensión están en oposición, o sea que los signos de igual polaridad se enfrentan, los valores se restan. Esto es para una, para dos, para tres, para cualquier cantidad de ellas. Tenemos que ir viendo cuáles, tomamos una de referencia y hacemos sumas y restas o lo que se llama suma algebraica. Si el valor final me hubiera dado 0, alguien me preguntó, bueno, si el valor me da 0, lo que se hace es, no se puede hacer el circuito, porque si no hay tensión, la ley de Ohm, ¿a qué se refiere? A que tiene que haber corriente, tensión y una carga, que se representa con la letra R. Si están los tres, obviamente hay circulación de corriente, pero si uno de los valores no está, o sea, fundamentalmente si no está la corriente, es que el circuito no está funcionando, y la ley de Ohm se aplica solo para circuitos en funcionamiento. Bueno, hacemos la resta, me va a dar un valor que me da negativo. Cuando los valores son negativos, ya sea de corriente o de tensión, lo que tenemos que hacer es cambiar el sentido de circulación de la intensidad de corriente y después volcamos el valor en donde corresponda en forma positiva y observemos qué pasa. Fíjense, la E1 desaparece, me quedo con una sola fuente de alimentación. En este caso yo la podría haber puesto en cualquier lugar. Lo que tengo que cambiar es la forma de cómo va a trabajar. Acá trabaja con el positivo hacia arriba, si no, si lo hubiera puesto en lugar de 1, tendría que ir con el positivo hacia abajo, manteniendo. Y ven, cambió el sentido de circulación de la corriente. Ahora es al revés. Supuestamente, si acá tuviéramos E1, la corriente iría hacia E1. Pero hay una diferencia. Acá es E, ya no es más E2. Y la tensión que está entregando es 9 volt positivos. Por lo tanto, lo que se cambia, cambiando el sentido de circulación, también hay que cambiar las polaridades. No así el nombre que le pusimos a las caídas, pero las polaridades sí las tenemos que cambiar. Una vez que hicimos eso, volcamos el valor de la fuente de alimentación que vamos a trabajar, que sería, en este caso, 9 volt. Lo otro se mantiene inalterable por ahora. Siguiente paso es hallar la resistencia equivalente o resistencia total. ¿Cómo lo hallo? Bueno, es un circuito serie, por lo tanto las resistencias se suman todos los valores en la unidad, recuerden llevarlo a la unidad, y fíjense que hay que también escribir la unidad, no es que pongo 1000 o 10.000, no, 10.000 ohm, 1000 ohm, hay que escribir, cuesta, es molesto, pero hay que hacerlo. El hecho de que no está significa que está mal hecho, así que cuidado con eso. Es obligatorio poner las unidades. Bueno, la resistencia en sí es de 2.113.100 ohm, que si la llevo a megohm sería 2,11 megohm. ¿Por qué puse 1131? Porque ese es el valor que me da, pero normalmente yo no puedo llevar a ese valor y nosotros vamos a trabajar a partir de ahora con solamente o sea, a partir del próximo, con solamente 2 decimales. Recuerden eso, con 2 decimales suficiente. Bueno, vuelco el valor y fíjense que puse una cruz en las tensiones. Por eso digo, lo único que me sirvió las tensiones para originalmente decir, bueno, tengo 2 fuentes. Pero no nos conviene cargar tanto el cuadro porque si no nos mareamos. Bueno, ahora podemos hallar, teniendo la resistencia de la fuente de alimentación y teniendo la tensión con que vamos a trabajar, podemos hallar perfectamente la corriente que tenemos que entregarle al circuito, siempre basados en la carga, que en este caso es la resistencia total, que la hemos representado con la R mayúscula. Aplicamos ley de Ohm básica, que nos dice que la tensión, en este caso de la fuente, dividida
la resistencia total, en este caso que es lo que se ve en la fuente, nos va a dar 9 volt menos la unidad, 2.113.000 silons, nos va a dar un valor muy bajo, que es 5,043, esto es 4,3 microamperes. Acá igual yo puse notación científica. Esa notación generalmente la marca la calculadora, muchas calculadoras que ustedes tienen marca esto y que ustedes no están bien, ustedes va a ver esto todavía. Cuando tiene la calculadora le da un valor como ese, que es el valor real. Lo que pasa que como 59 es mayor a 5, lo que hice es poner 3. Reemplacé el 2 por el 3. Fíjense, menos 6. Si ustedes notan menos 6, si ustedes notan después de la coma, nosotros, o sea, la coma sería el 4 incluido, tenemos 6 espacios y después 0 coma. Esto lo que significa que en este caso, si yo tengo 4 comas, supongamos que es 3, no 2,59, lo que hago es, a partir del 4, incluido el 4, corro 6 espacios a la izquierda, y coma, y 0 coma todos esos espacios. Obviamente, el último espacio va a ser el número entero que tenemos acá, que es 4, y obviamente donde estaba la coma siempre tengo que tratar de tener como mínimo 2 elementos, 2 números fijos, números firmes que uno los pueda leer. Si no hay 2, hay 1, bueno, es lo que hay y ahí nos quedamos. Volcamos la corriente a donde corresponde, a total, pero fíjense una cosa, este es un circuito serio, por lo tanto tengo que decir que en todos los demás componentes, al ser un circuito serio, la corriente es la misma, o sea que a cada resistor le tengo que decir que vos vas a consumir tanto, que es lo real, que es la misma corriente que le está entregando a la fuente de alimentación. Pero ya se sabe, no, ya se sabe no, ustedes están demostrando. O sea, esta es una materia donde aplicamos todas las funciones y el modelo de la electrónica y la electricidad es matemático, por lo tanto debemos demostrarlo de tal manera, por eso ese protocolo. Bueno, a partir de acá ya podemos calcular la potencia que entrega la fuente de alimentación. Tenemos la tensión, tenemos la corriente. Bien, la potencia total que va a entregar puede ser escrita como P mayúscula o PT mayúscula, que es la potencia total, es E, o sea, la tensión que entrega la fuente de alimentación, por I mayúscula. Cambiamos los valores y nos va a dar 40 microwatts o 0,404 watts. Otra vez acá pongo el igual, es el número que da la calculadora. Ahí está, acá la menos 5, en este caso, entonces, ¿qué hago? El 3 lo cambio por un 4 porque 87 está por encima del 5 y bastante más, por lo tanto el valor lo dejo en 4. Por eso, ¿y qué hago? De la coma, suponiendo que el 3 ya no es 3, es 4, incluido el 4, son 5 espacios. Por lo tanto, tengo el 4 más 4, 0 más, son 5 espacios, coma, 0,00004 watts es el valor que me daría. En caso de que ustedes tengan ese tema con la calculadora, hacen esta opción. Y bueno, vuelvo a colocar, coloco la unidad que corresponde en totales, el valor que me dio, y ahora lo que me queda averiguar es las caídas de tensión en cada resistencia y la potencia que disipa cada una. Por lógica me conviene siempre y por comodidad me conviene calcular primero las caídas de tensión. Por lo tanto, las caídas de tensión tengo que decir con la letra B mayúscula y el nombre de la resistencia. También la puedo marcar con la letra B y el 1, o el 2, o el 3, de acuerdo al tipo de resistencia. Se entiende que la B corta, en este caso, es caída de tensión. Pero como todos no lo utilizan, y muchos docentes y libros lo marcan la B con la R, el resistor para que se entienda que es caída, otros porque utilizan que la fuente de alimentación es con la B mayúscula. Entonces lo que hacemos es marcarlo BR1, BR2, de acuerdo al valor de la resistencia. Dijimos que la corriente es la misma,
por lo tanto, la caída de tensión es en cada resistor, por lo tanto, la corriente por el resistor que corresponde. Son 6, averiguamos las 6 caídas de tensión. Una vez que lo hicimos, ¿qué hacemos? Las colocamos una por una en el cuadrito que nos falta. Por ahora, entonces, ¿qué nos queda? Supuestamente averiguar la potencia que disipa, pero antes que eso, en todos los casos, lo pidan o no, tenemos que corroborar que las caídas de tensión dan igual a la tensión que me entrega la fuente. No tienen que dar ni de más ni de menos mucho. Tienen que ser aproximadamente igual o iguales, es lo que dice la ley de Kirchhoff. Esto estamos hablando siempre de un circuito ideal. Por lo tanto, si no se cumple la ley de mallas de Kirchhoff, quiere decir que esto está mal. ¿Cómo se halla? Bueno, marco la B, podría haber puesto BR, total, sumo todas las caídas de tensión y me va a dar un valor. En este caso es 9,1 volt. Y matemáticamente pongo esta fórmula. E igual, o sea, la tensión de la fuente igual a la caída de tensiones. La tensión de la fuente es de 9 volt, la caída de tensiones, la suma de caída de tensiones es 9,1. Esa diferencia es mínima, por lo tanto la ley de mallas de Kirchhoff, o segunda ley de Kirchhoff, también se cumple. Una vez que está hecho, sí podemos empezar a hallar la potencia de disipación. ¿Qué diferencia hay entre potencia de disipación y potencia entregada? Primero, la potencia de disipación la tenemos que averiguar porque si tenemos que comprar un componente que se llama resistor, tengo que saber tengo que saber el valor ohmico, la tolerancia que voy a emplear, mínimo, y la potencia que va a disipar. No puedo comprar cualquier cosa, no voy a comprar uno de 10 watts cuando por ahí necesito un octavo, o a la inversa, no voy a comprar un octavo cuando por ahí necesito 10 watts. O sea, pues se quemaría, sería perconfusible. Por lo tanto, sí o sí tengo que hallar la disipación. Y eso es lo que necesita ese resistor para no quemarse, o sea, que es lo que va a aguantar o lo que está consumiendo en potencia. Por lo tanto, ¿cómo se hace? Bueno, la corriente, dijimos, como es serie, la corriente es la misma para cada circuito. Lo que varía es la caída de tensión que hay en esa resistencia. Entonces, para cada resistencia es la corriente por la caída de tensión de esa resistencia determinada. Por ejemplo, para la 1 sería el R1, para la 2 sería I por R2 y así sucesivamente. Una vez que hagamos eso, colocamos todos los valores, ya con eso cerramos la tabla, pero no terminamos todavía de calcular. Pidan o no lo pidan, ustedes tienen que calcular, hacer de nuevo como si fuera la ley de mallas, verificar que las potencias disipadas, la suma de las potencias disipadas, sea exactamente igual a la que entrega la fuente. No puede ser ni más ni menos. No se puede poner, no se cumple la ley, porque si no se cumple, hay un error en los cálculos. Recuerden siempre eso, ya sea porque usaron mal las unidades, etcétera, etcétera. Yo acá directamente la pasé a la unidad, al submúltiplo más cómodo, que en este caso es el microwatts, que es una diferencia parte del watt. Por lo tanto, me va a dar 40 microwatts. Y después sí lo traduzco a la unidad para que se corrobore con el que yo había calculado antes. Y si vemos, tanto la potencia que me entrega la fuente como la potencia disipada son exactamente igual. Así se cumple la ley de potencia. Esto, así como lo hicimos hoy, se tienen que realizar los ejercicios de cualquier cálculo en serie, de resistencias en serie y fuentes en serie.